Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Tutorial sobre Heidegger. Es un filósofo que nació en Alemania en 1889 y murió en 1976. Destacó por ser un gran filósofo que tenía una gran erudición sobre Kant, sobre otros filósofos, por supuesto. Fue profesor de universidad y diríamos que es uno de los grandes pensadores de la historia de la humanidad. Rechazó la calificación de existencialista, estudió en la Universidad de Friburgo y allí trabajó con otro gran filósofo, Edmund Husserl, a quien dedicó su obra más importante, Ser y Tiempo, del año 1927. En 1933 fue nombrado rector y se pronunció a favor del nazismo en su discurso de toma de posesión. Indudablemente fue un grandísimo error o equivocación de Heidegger y tras la guerra fue destituido de su cátedra y no sería rehabilitado hasta 1951. Entre sus obras fundamentales destacan especialmente Ser y Tiempo y también otras obras sobre otros filósofos y también sobre la fenomenología. Por ejemplo, Kant y el problema de la metafísica, de 1921, Carta sobre el humanismo, de 1947, etcétera, etcétera, etcétera. Era un gran erudito de la filosofía y eso lo reconocían todos sus alumnos en la universidad y los restantes filósofos coetáneos de su tiempo. Es uno de los filósofos más importantes del siglo XX, sin ninguna duda. La fenomenología consiste para Heidegger en hacer patente el fenómeno tal y como se muestra en sí mismo, y esto lleva a desvelar el ser. Además, la fenomenología se convierte en ontología, en ciencia del ser, de la realidad, de lo que es. Además, esta ontología es el objetivo de Ser y Tiempo, su obra más importante. Y también se puede afirmar que es en el ámbito de la existencia humana donde el ser se hace patente, según este pensador alemán. Mientras que los demás seres o cosas ya están hechos, el hombre va forjando su existencia por medio de su libertad, que podríamos decir que es el don más importante que posee la persona, la libertad precisamente. Heidegger denomina al existir humano como el Dasein o ser ahí, y el ser ahí somos nosotros mismos. En lo referente a las características del Dasein hay varias. Vamos a decir las tres fundamentales o más significativas. Primero, la radical finitud. La existencia del hombre es finita y esto le causa o le provoca un sentimiento de absoluta inseguridad y, según Heidegger, una especie de angustia. La segunda característica del Dasein o ser ahí es la posibilidad. El ser del hombre no está nunca definitivamente hecho, sino que siempre está jugándose su existencia. Se está haciendo continuamente y en su hacerse consiste el existir del hombre. Y la tercera característica del ser ahí o Dasein es la autodeterminación, que significa que lo que corresponde al ser del hombre es lo que él mismo se hace de sí mismo, lo que él hace con su vida, podríamos decir, de otra manera. Realmente, para Heidegger, el hombre es un ser en el mundo y está claramente abierto al mundo y a los demás. Podemos decir que este cuidado por los demás, esta especie de coexistencia con las personas, puede tomar dos direcciones principales. Una sería la que podemos denominar una existencia inauténtica, que se caracteriza porque el individuo se encuentra como arrojado al mundo, y Heidegger llama caída al autoengaño de conformarse con esta existencia trivial, inauténtica, dominada por el sé impersonal, se dice, se hace, donde la persona no vive su propia vida, sino que vive la vida de los demás o la vida que quieren los demás. Y, por otra parte, existe una existencia que podemos llamar auténtica, que está caracterizada también por las posibilidades de hacer muchísimas cosas y también teniendo en consideración que el ser humano es un ser para la muerte, como dice también Heidegger. En consecuencia, subraya este filósofo germano la temporalidad del ser y considera que la verdad del ser se expresa especialmente en el lenguaje. El propio Heidegger también da mucha importancia al lenguaje poético como expresión de la verdad del ser o de la casa del ser,
pero también considera que la concepción arcaica griega del ser, que se identifica con el pensar, es, diríamos, la auténtica verdad en filosofía. Y, en cambio, Heidegger critica la teoría clásica de la verdad como adecuación o correspondencia entre el pensamiento y la cosa. Y, además, propone un nuevo concepto de verdad, que es la relación entre el sujeto humano y el ser. El hombre y el ser se ponen en contacto, se relacionan, y eso sería la verdad, el descubrimiento, la aletheia. En cuanto a la reflexión sobre la técnica, Heidegger, pues ya desde sus inicios, se vinculó mucho al campo, diríamos al mundo rural, al mundo natural, y estaba muy vinculado a él por muchas razones. Y en cuanto a la reflexión sobre la técnica, considera que la técnica, la tecnología, la ciencia, tal como se están utilizando en Occidente, perturban la existencia, diríamos que desnaturalizan al ser humano, pues le impiden desarrollarse como persona auténtica, y por eso considera que la producción técnica continua es una especie de nueva manera de llenar el vacío que ha generado una existencia inauténtica en la que se ha olvidado el ser. En consecuencia, insiste Heidegger en la negativa instrumentalización del hombre mismo que se somete al dominio de la técnica, de la ciencia o de la tecnología. Y en consecuencia propone una vuelta o quiere a la verdad del ser de las cosas, dejando de manipularlas para que sean ellas mismas. También de esta manera se logrará evitar la instrumentalización del ser humano y del mundo al servicio de la técnica, la ciencia y la tecnología. En cualquier caso, las obras de Heidegger, los libros de Heidegger, su enseñanza filosófica es de un altísimo nivel y conviene leer sus obras, que están publicadas, por supuesto, en alemán, en todos los idiomas, en español también, y no cabe duda de que sus análisis sobre la filosofía de Kant, sobre la fenomenología y sobre otras muchas cuestiones filosóficas son enormemente interesantes, profundas y eruditas. Por tanto, es un filósofo que pues realmente debe ser leído y releído y reflexionado en todo lo que dice. O sea, se debe reflexionar sobre todas las cuestiones que él analiza, explica y desarrolla. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos a los oyentes y a los oyentes de Hablando de Filosofía y de Radiosofando de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle a me gusta o simplemente suscribirse a mi canal de YouTube para seguir escuchando y viendo mis vídeos. Hasta siempre.